Hola, yo soy Camila Zuluaga y esto es La Intérprete. Hoy en La Intérprete vamos a hablar del estado de opinión. Y nos preguntamos seguramente muchos por qué vamos a hablar del estado de opinión, Sebastián. Pues porque estamos viendo manifestaciones en las calles del país, en las calles de Colombia, a favor y en contra de un político. Estamos viendo manifestaciones en contra de instituciones como las altas cortes, en contra de las decisiones judiciales, y eso pues nos hace pensar que podríamos estar adentrándonos en lo que muchos llaman el estado de opinión. Sí, Camila, y volvemos a hablar de estado de opinión casi 10 años después. 10 años después de un concepto que popularizó en el país el expresidente Uribe por allá, cuando, acuérdese, él se quería reelegir por segunda vez. Exacto, que fue hace más o menos 10 años, como dice usted, y por esa razón es que cada vez que se invoca o se habla del tema del estado de opinión, pues se provoca una especie de terremoto en el país por el miedo que esto genera. De hecho, inmediatamente, al instante, hay una reacción fogosa de intelectuales, periodistas y políticos. No sé, Camila, si usted recuerde cuando los papás utilizan con sus hijos el tema del coco, sí. Pues el estado de opinión es el coco de la democracia. Pues eso es lo que consideran muchos de hecho, pero ¿por qué no empezamos precisamente por explicar conceptualmente qué es el estado de opinión y pues ofrecer un breve contexto sobre la discusión que se inició en el 2009 y llegó hasta el 2019? ¿Qué es el estado de opinión, Ana Cristina? Camila, es un modelo que apela a la opinión del pueblo y al deseo de las mayorías. De hecho, el expresidente Álvaro Uribe llamó al estado de opinión como un estado superior al Estado de Derecho hace 10 años. Recientemente ha moderado un poquito su definición. ¿Qué es el estado de opinión? Porque algunos dicen, Uribe está contra la Constitución, una dictadura. No. Yo recuerdo estudiando, y todavía tengo las lecturas del profesor Jaime Sanín Greifes, que era uno de los autores a los que refería el profesor Carlos Gaviria, que en paz descanse, de quien hemos hablado hoy. Hablábamos del Estado de Derecho, el Estado Social de Derecho, que tiene el principio de que el gobernante tiene que dar ejemplo de respeto a la ley, un ordenamiento jurídico heterónomo, externo al gobernante. Yo creo que lo que más representa hoy al Estado de Derecho es la opinión, que es lo que llamo yo estado de opinión, hacer esfuerzos por crear conciencias colectivas en el Estado de Derecho. De hecho, acordémonos que el expresidente Álvaro Uribe en su momento proponía una nueva forma de organización política, que lo que supone es la evolución, desarrollo y superación del propio Estado de Derecho, que es en el que vivimos hoy. Pero por eso yo le pregunto a Ana Cristina, ¿por qué estamos hoy hablando del estado de opinión, hoy en medio de las marchas y de la citación a indagatoria del expresidente Álvaro Uribe? Pues porque muchos se preguntan si es esto lo que buscan las marchas que estamos viendo hoy en apoyo al senador Álvaro Uribe. ¿Acaso buscan instaurar un nuevo estado de opinión en Colombia? Hay que recordar que este concepto lo puso sobre la mesa el expresidente Uribe en octubre del año 2008, después de que en septiembre de ese mismo año se erradicara el proyecto de referendo que estaba respaldado por más de 5 millones de firmas de los colombianos, que lo que buscaba era la segunda reelección del exmandatario. Así es. Pero en febrero de 2010, la Corte Constitucional tumbó el proyecto después de haberlo estudiado durante 4 meses y bajo muchísima presión. No sé si lo recuerda. Decisión. En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, resuelve declarar inexequible en su totalidad la Ley 1354 de 2009, por medio de la cual se convoca a un referendo constitucional y se somete a consideración del pueblo. De hecho, Camila, hay un dato bien interesante. Según un artículo de La Silla Vacía que se publicó en junio de 2009, el buscador de la página web de la presidencia arrojaba 103 menciones sobre el estado de opinión, entre entrevistas, discursos y artículos vinculados con el entonces presidente Álvaro Uribe. Pero Ana Cristina, ¿cuáles serían los riesgos del estado de opinión? ¿Por qué es que entre académicos, politólogos y demás genera tanta resistencia a este concepto del que venimos hablando en Colombia ya desde hace varios años? El problema, Camila, es que el
estado de opinión le otorga el poder a las mayorías y se lo retira a la institucionalidad que ha sido diseñada por unos pocos, pero que fue pensada pues para el bien de todos, para el bien de las mayorías numéricas y de las minorías políticas. ¿Sabe qué, Ana Cristina? Además, para que los oyentes lo tengan claro, bajo el tenor del estado de opinión, pues quedarían expuestos los derechos fundamentales al vaivén de las mayorías, y eso es muy peligroso. Y les doy algunos ejemplos a los oyentes para que lo tengan más claro. Sería como someter al veredicto de las mayorías una reforma fiscal o los derechos ciudadanos de la comunidad LGTBI. O como lo que muchos parecen querer hoy, que el juicio de un expresidente quede sometido a las mayorías y no al Poder Judicial. Por eso es que legitimar el estado de opinión sería provocar que las autoridades del Estado prioricen lo popular a lo correcto. Recordemos, Camila y oyentes, que hace apenas unas semanas Uribe y algunos de sus copartidarios volvieron a invocar el concepto de estado de opinión para proponer que vía referendo el pueblo pueda revocar decisiones de las altas cortes. El representante Álvaro Hernán Prada fue el principal escudero de la idea. En la Constitución está muy claro que el poder radica en el pueblo colombiano. En consecuencia, el estado de opinión es la máxima expresión del Estado de Derecho. Y lo que nosotros tenemos aquí que resaltar es obviamente que hay unas expresiones aquí utilizando ese estado de opinión para convocar a los colombianos y que se manifiesten. Habíamos escuchado voces diciéndole al presidente Uribe que se vaya del Congreso de la República. Quizá, Camila, muchos recuerden por allá en febrero de 2010 cuando Uribe, como lo acabamos de decir, logró instalar esta discusión en el centro de la agenda pública, incluso y semanas antes del famoso fallo de la Corte Constitucional cuando tumba ese referendo reeleccionista, hubo un célebre mediático debate, Camila, entre Uribe y José Fernando Izaza, que por entonces era el rector de la Universidad Tadeo Lozano. Y de hecho ese debate fue en la Tadeo Lozano, en Así el centro de Bogotá, Sebastián, y yo no sé si usted se acuerda que ese día el expresidente Uribe movió su agenda para quedarse más tiempo debatiendo con los académicos. Acuérdese que Uribe tenía esa agenda siempre, mejor dicho, a reventar. Ese señor no descansaba ni un minuto y ese día aplazó todo para quedarse discutiendo en la universidad. Sí, en el video del debate le dice a un asesor: cancéleme todo porque me quedo con los académicos. Y acuérdese que el rector Izaza, un poco rompiendo el protocolo, no se amilana y ataca a Uribe, pero sin titubear. Mire lo que dice. En América Latina, de acuerdo con una reciente investigación publicada por The Economist, muestra que un porcentaje inferior al 50%, en el caso de Colombia es el 45%, cree en la democracia. Y muy interesante, es una evolución desde 1992 y ha habido una pequeña baja en las personas que creen en la democracia. Si eso es de un estado de opinión, ¿eso implica que se debe acabar la democracia? Posiblemente no. Pero hay algo más preocupante. Una reciente investigación también realizada en América Latina muestra que más del 58% en Colombia, por ejemplo, cree que la oposición no debe tener derechos. En esos casos, ¿qué rige, el estado de opinión o el estado de derecho? Y no se amilanó, como dice usted, Sebastián, pues porque, a ver, era muy difícil en esa época, incluso lo es todavía, pues discutir con el expresidente Uribe, uno de los políticos pues más importantes y populares de la historia de Colombia. Pero en ese debate estaba también Claudia López, ¿no? Sí. Ella en esa época como politóloga, pero y no como política, no, sino como investigadora y muy crítica del gobierno del presidente Uribe. Exacto. Entonces habló Izaza, habló Claudia López, y Uribe, que lo conocemos, que no se guarda nada, se subió al estrado y respondió también duro a Izaza. Me parece, señor rector, que usted está confundiendo el estado de opinión con el estado de opresión. Creo que un gobierno que lleva 8 años y que ha logrado que muchos colombianos discrepantes que vivían en el exilio puedan vivir hoy en Colombia protegidos, que haya despertado un gran sentimiento ciudadano para que se les proteja. Un gobierno que ha orientado las Fuerzas Armadas para que sean tutelares de los derechos constitucionales, para que protejan a todos los colombianos por igual, independientemente de que sean amigos o adversarios de las tesis de gobierno. Es un gobierno que no puede sutilmente ser llevado a la confusión de imputarle un estado de opresión porque defiende un estado de opinión.
Pero mire, como ya lo comentamos, la Corte Constitucional tumbó en ese momento el proyecto del referendo que buscaba la segunda reelección del presidente Uribe. Y el debate sobre el estado de opinión, pues ahí, después de que se cayó la segunda reelección y ya Uribe no pudo ser candidato nuevamente a la presidencia, pues ese debate sobre el estado de opinión se quedó quieto 9 años. En el olvido. Exacto, se quedó en el olvido, no nos volvimos a acordar de eso. Pero en los últimos meses, el senador Uribe, que ahora está en el Congreso, pues lo revivió, y uno creería que como una herramienta para legitimar lo que su partido ha ganado en las urnas, pero pues no ha logrado ganar en los estrados judiciales, en las cortes. Es que recapitulemos el escenario electoral, Camila, de los últimos años. La verdad es que el uribismo ha ganado 5 de las últimas grandes elecciones en Colombia. La única que perdió fue la reelección de Juan Manuel Santos en 2014. Eso lo convierte en la principal fuerza electoral. Digamos que no puede haber duda de eso. Pero lo que yo creo, Camila, es que lo que los frustra a ellos es ganar en las urnas, pero no poder institucionalizar todo su proyecto político. Se han estrellado contra las cortes y contra el santismo. Pero por eso que usted dice, Sebastián, precisamente, es que muchos piensan que el senador Uribe volvió a utilizar el recurso del estado de opinión, precisamente por eso que usted explica. Porque el tema es que este debate del estado de opinión coincidió con el histórico llamado que le hizo la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Instrucción, a indagatoria al senador, que de hecho lo discutimos y lo explicamos aquí en La Intérprete en nuestro último episodio. En eso consistió el último episodio de La Intérprete. Y el día de la indagatoria, incluso el fin de semana anterior, el uribismo convocó, Camila, acuérdese, concentraciones y marchas, misas, bueno, una cantidad de eventos en el país, pero muchas personas dijeron, oiga, eso es una presión a las decisiones de las cortes, y otros dicen, no, hombre, esto es democracia, es una manifestación en apoyo a nuestro líder. Nosotros ese día, Sebastián, el día de las manifestaciones, el día que Uribe fue a la Corte Suprema de Justicia, contactamos a 2 voces autorizadas del uribismo para preguntarles precisamente sobre eso. Oiga, ¿ustedes están tratando de convocar el estado de opinión, sí o no? Hablamos con Rafael Nieto Loaiza, que fue precandidato presidencial de ese sector, y con la senadora Paloma Valencia, que fue una de las organizadoras de esas marchas en favor de Uribe. Cuando le preguntamos a la senadora Valencia, que estaba en la marcha en ese momento, si esta marcha la estaban convocando un poco para revivir el estado de opinión, mire, esto fue lo que ella nos contestó ese día. Pues aquí estamos convocando para decirle al presidente Uribe que estamos con él, que lo acompañamos, que lo queremos, sobre todo que confiamos absolutamente en su honorabilidad, en su inocencia. Queremos que no se sienta solo en este momento duro para su vida, pero sobre todo duro para quienes somos demócratas y hemos defendido las instituciones y creemos en el Estado de Derecho. Pero cuando cuestionamos a la senadora insistentemente sobre si en el fondo lo que pretendía el uribismo era instalar la sensación de que debe prevalecer el estado de opinión por encima del Estado de Derecho, lo que nos dijo la senadora fue que el Centro Democrático considera que el expresidente Uribe pues no cuenta con todas las garantías en la justicia colombiana. No, yo creo que aquí lo de fondo es que haya garantías. Yo le pregunto a usted, Camila, ¿usted cómo se sentiría en un proceso donde a usted la chuzan ilegalmente, donde le interceptan el teléfono y dicen que fue un error, lo chuzan miles y millones de horas y después dicen que esas pruebas son válidas? Eso en ningún sistema de justicia del mundo sería aceptable. Y luego que a los adversarios políticos les filtren disque piezas procesales para que empiecen a crear una realidad de opinión totalmente tergiversada, porque las filtraciones en muchos sentidos, Camila, han sido totalmente tergiversadas, su utilización indebida de las palabras, incluso lo más grave que se descubrió de esas filtraciones, la adulteración de los contenidos de las actas transcritas por el CTI, donde el CTI cambia palabras dolosamente para tratar de implicar al presidente Uribe. Entonces yo creo que aquí lo que hay es un llamado de alerta, un llamado a que la justicia no puede ser politizada, no puede ser mecanismo de la política, pero sobre todo que este tema que ha vivido Colombia, donde los criminales terminan con impunidad y los únicos que terminan judicializados son quienes representan las instituciones, es muy grave. Y además, cuando acuérdese que también le preguntamos a Rafael Nieto, nos respondió en una dirección muy parecida. Usted sabe, Camila, que si en algo, digamos, se destacan ellos es que van todos a una, ¿no? Son muy disciplinados, y vea lo que nos contestó Nieto. Esta marcha nuestra, como todas las anteriores, que son muchas, siempre se ha hecho, y esta también, de manera así, pacífica, sin violencia y respetar los derechos de los otros. Nosotros no estamos
aquí en este plantón hablando en contra de la Corte Suprema de Justicia. De hecho, no se ha dado ni una sola palabra. Y créame que yo tengo una enorme desconfianza con esa Corte. Pero aquí en este plantón, ni una sola palabra contra la Corte. Estamos en solidaridad con el presidente Uribe, que es una cosa distinta. Y finalmente, respecto al cuestionamiento de si el uribismo quiere o no instalar el debate sobre el estado de opinión como una estrategia, que lo estábamos comentando, para conquistar reformas y cambios importantes en la Constitución, pues Nieto también, digamos, se incomodó y así fue como nos respondió, Camilo. El presidente Uribe aceptó sin rechistar, sin controvertir, la decisión de la Corte Constitucional que le impidió volver a correr en una segunda reelección, cosa que además me parece bien. Siempre fui enemigo de esa segunda reelección. Yo no veo dónde están las decisiones en el gobierno del presidente Uribe para aplastar a las minorías, de ninguna manera. Ahora, si lo que queremos hablar es del proyecto de ley, del proyecto de reforma constitucional de Álvaro Hernán Prada, con mucho gusto, porque ahí hay unas preguntas que siguen sin resolverse. Yo estoy totalmente de acuerdo en que un ejercicio democrático es un gobierno de mayorías con respeto pleno de las minorías, pero nuestra constitución política permite hoy acudir al constituyente primario para modificar la Constitución. Si eso lo puede hacer el constituyente primario hoy, ¿por qué no puede rechazar una decisión de la Corte Constitucional? ¿Acaso las sentencias de la Corte Constitucional tienen más peso o más valor que la Carta Constitucional? ¿Acaso la Corte Constitucional es el constituyente primario? Pues el debate sobre el estado de opinión está sobre la mesa. ¿Será que allá es hacia donde nos quieren llevar? A mí sí me parece muy peligroso, Sebastián, y no sé usted, porque básicamente el estado de opinión es acabar con el estado de derecho y que las instituciones ya no prevalezcan, sino que simplemente lo que digan las mayorías, que uno creería es pues el ideal de la democracia, pero en este caso no, que lo que digan las mayorías es lo que debe aplastar absolutamente todo, porque es entonces ir en contra de la institucionalidad simplemente porque las mayorías dicen unas cosas, y eso es muy delicado y peligroso. Y no siempre, Camila, lo popular es lo correcto. Nuestra compañera Ana Cristina, recuerdo que ponía el ejemplo de qué pasa si los derechos votan una reforma tributaria que deban pagar los zurdos. Pues los derechos son más que los zurdos, entonces... Exacto, o por ejemplo que la gente a través de un referendo vote que se deba matar a los negros. Eso, y si las mayorías piensan eso no es lo correcto. Por eso es que es muy delicado estar hablando hoy del estado de opinión y pues ya queda el debate sobre la mesa. Esto ha sido todo por hoy en La Intérprete. A ustedes gracias por escucharnos. Ya saben que si les gustó este podcast y les fue útil para pues analizar la situación actual del país, pues lo pueden compartir con sus amigos. Hoy La Intérprete se hizo posible gracias a los libretos de Sebastián Nora, también de Ana Cristina Restrepo, a la producción musical de Gonzalo Lázari y a la producción periodística de Jennifer Castiblanco y Camilo Poveda. Nos escuchamos en una próxima oportunidad y mil gracias por acompañarnos.